Saludos, licenciada Ángela Gómez. Mi nombre es Misael de Jesús Orellana Martínez. En esta ocasión voy a explicar un poco acerca de los representantes del estructuralismo de la carrera Licenciatura en Educación con especialidad en Lenguaje y Literatura. Vamos a entrar ¿qué es el estructuralismo? Y en definición vamos a tener que es un movimiento heterogéneo que inicialmente aparece como una metodología científica convirtiéndose luego en una ideología filosófica que pretende elaborar teorías objetivas y verificables. Además se desarrolla principalmente en Francia durante la década de 1960. El estructuralismo busca interrelaciones, es decir, las estructuras a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura. De acuerdo con esta teoría, dentro de una cultura, el significado es producido y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistema de significación. ¿Qué origen va a tener el estructuralismo? Surge en la década del 60, como ya se había dicho anteriormente, en el contexto del marxismo y el funcionalismo, pero sobre todo es el positivismo quien más marca en esta corriente, es decir, va a ser el positivismo que va a tener una gran relevancia para que pueda originar a esta otra gran rama. Además, el autor Levi Strauss inicia este nuevo movimiento basándose en las ideas de la etnología, al que luego le seguirían Lacan. En el psicoanálisis de Louis Althusser, en el estudio del marxismo y finalmente Michael Foucault, es decir, esos autores y personajes que se involucraron en el desarrollo de este movimiento, surge a través de estos aportes también que iniciaron este movimiento del estructuralismo. Otro autor que nos brinda también aporte es Saussure. Nació en Ginebra, Suiza, es lingüista suizo considerado el fundador de la lingüística moderna, destacado en la obra Curso de Lingüística General en 1915. ¿Qué aporte dio este personaje? El estructuralismo surge de la lingüística. Introduce el uso del método estructural en el campo de los fenómenos lingüísticos. Es decir, este personaje nos dio cómo comprender el método estructural en esa área del fenómeno lingüístico. Además, otro autor que también marcó gran importancia y realce fue Claude Lévi-Strauss. Nace en Bruselas en 1908, es un antropólogo francés. Por la influencia de su obra, ha sido uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Su relación con Roman Jakobson le ayudó a dar forma a sus teorías. A Roman Jakobson y a Levi Strauss se les considera las figuras centrales del estructuralismo y creadores de la antropología estructural. Para Levi Strauss, la aparición del lenguaje fue la base de todas las demás formas de intercambio y desarrollo, una explicación sobre el incesto y su prohibición, es decir, aportó también sobre la base de todos los demás que habían formas de intercambio y también se dio una explicación de el incesto y su prohibición.
Las características que también marcaron estos personajes y los aportes fue que los estructuralistas comenzaron por cambiar el marxismo, el psicoanálisis, pero sobre todo es el positivismo quien más marca esta corriente. Como segunda característica tenemos las bases de Saussure y su gran desarrollo se dio a partir de 1960 con Lewis Strauss. El estructuralismo plantea la manera de comprender al hombre para pasar a mirarlo como objeto de observación y análisis. Tienden a estudiar al ser humano desde fuera como a cualquier fenómeno natural. En el estructuralismo, el hombre pasa a ser sujeto de la historia y de la cultura a ser objeto del conocimiento, y eso implica que los hombres estén sometidos a las estructuras. Y como última característica tenemos que el estructuralismo da la noción fundamental y no es el sujeto sino la estructura, la relación. Los hombres, como las piezas de ajedrez, no tienen significado y no existen fuera de las relaciones que los constituyen y la especifican su conducta. El hombre, un ser inmerso en estructuras psicológicas y económicas y sociales, pierde su sentido como yo. Estructura según Lewis Strauss. En la estructura no se considera a los términos en sí mismos, sino a sus relaciones. Es por lo que tanto un sistema de relaciones y transformaciones regulado por una cohesión interna que se revela en el estudio de las transformaciones. Se caracteriza por la estructura, es el orden mental e inconsciente. Esta presenta en todos los seres humanos por eso es universal, es decir, en general. Pone un orden en el caos sensible que es la naturaleza. ¿Cómo se descubren las estructuras? A través de los mitos y de las escrituras y las leyendas. Por medio de esos, algunos descubren la estructura. ¿Cuál sería el método del estructuralismo? Que pretende buscar los signos y señales de la vida social en la forma de comunicación. Todas las sociedades poseen la misma mentalidad, una forma o estructura invariable. El método del estructuralismo consiste en descubrir el sistema de juegos específicamente de una sociedad, lo que no está explícito, aquello que es inconsciente. Y el concepto de estructura ya había sido utilizado en las matemáticas, en lógica, en física y filosofía y en psicología. Marx con conceptos como infraestructura y supraestructura y Freud con su análisis estructural del subconsciente reprimido nos dan un mejor panorama para poder comprender la estructura y el método en que consiste, que le procura a la estructura una vida social, visible, también para las instituciones, pero sobre todo y fundamentalmente le interesa la estructura mental, lo que provoca en el ser humano, y en eso va a consistir este método del estructuralismo. Otros autores como Roland Barthes, que nació en 1915 hasta 1980. Fue un filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés. Es parte de la escuela estructuralista y crítico de los conceptos positivismo en literatura. Desarrolla el estudio de los signos de la semiótica, donde un componente material, como lo es el sonido, y otro mental, que es la idea, forman el signo. Esto es denominado significado y significante. Buscaba demostrar la influencia de los signos en la vida moderna. Él quería aplicar siempre el desarrollo de los signos, que es la rama, ¿verdad?, de la semiótica, donde un componente, ¿verdad?, que es el sonido, jugaban entre esas dos partes y la parte también mental entraba en juego. Y
eso que se le denominaba el significado del significante, quería demostrar ya con hechos prácticos en la vida real, y eso es lo que aportó Roland Barthes. Y Michael Foucault nació en 1926 en Francia. En 1966 publica el primero de sus grandes libros, Las palabras y las cosas, que alcanzó gran popularidad a pesar de su dificultad. Foucault se agrupó rápidamente con académicos como Jean Lacan, Claude Lévi-Strauss y Roland Barthes, que son de los tres autores que hemos mencionado, para conformar la nueva ola de pensadores que destronaría a los existencialistas de Jean-Paul Sartre. Para poder pensar sobre lo positivo y lo negativo que ha supuesto el estructuralismo, son muchos los que se han centrado sobre todo en criticar la figura de Levi Strauss, todo lo relacionado a su trabajo. Muchos de sus postulados hoy pueden considerarse pocos correctos, como por ejemplo la tendencia a diferenciar entre lo primitivo y lo moderno. Las principales críticas son: el estructuralismo se vuelve completamente formalismo. ¿Qué quiere decir? Es decir, que trata solamente en el deber de cada ser, y eso no es lo que sucede en realidad. El estructuralismo corre el riesgo de ser ahistórico y anacrítico, como si el tiempo no pasara, como si las cosas no fueran el producto de un proceso histórico, y esa crítica se les hace a estos personajes. Y muchos filósofos acusaron al estructuralismo de sus demasiado cientificista, y muchos científicos lo acusaron de ser demasiado filósofo. En la actualidad, actualmente el estructuralismo sigue planteando al hombre como un ser potencial y a la vez objeto de conocimiento, ya que es único capaz de cambiar las estructuras. También provocó el auge de toda la ciencia y la historia adquirió un nuevo sentido. También transformó las maneras radicales, los antiguos conceptos ante los previstos, donde cada cultura manejaba a su manera los conceptos. También abrió paso a las investigaciones sociológicas, en las cuales la vida social y la manera como los individuos aportan a su desarrollo. Y como ejemplo del estructuralismo tenemos como lo es el instituto, que podemos ver es una estructura porque está formado por el equipo directivo, los profesores y los estudiantes. Todos ellos van a conformar parte de la estructura en la cual se siguen ciertas normas aceptadas por todos. Además, si algunos de estos no estuvieran, la estructura no se podría realizar, porque están en conjunto y estrechamente relacionados uno con otro, ¿verdad? Como segundo ejemplo tenemos un banco. También podemos ver una estructura que los bancos tienen unas normas que todos sus empleados deben cumplir para poder formar parte de esa empresa, así como normas que sus clientes deben cumplir para recibir ese servicio dentro de esta estructura. Se aceptan las normas inconscientemente, cómo comportarse adecuadamente. Y eso es lo que se genera en cualquier institución, en cualquier área de banco, en cualquier incluso iglesia, en cualquier tipo de organización podemos aplicar el estructuralismo y ver cómo se desarrolla todos esos componentes. Y como conclusiones de mi parte, sabemos que el estructuralismo busca ampliar esas organizaciones y esa visión que tiene el ser humano ante lo primitivo que se tenía en lo histórico, a ver un horizonte más complejo de lo que nosotros imaginamos ante, digamos, estructuras con grandes potencias, digamos, ya sea en unas instituciones como lo tenemos en los ejemplos, ¿verdad?
organización también, movimientos, podemos aplicarlo no solamente en la parte formal, sino que incluso en la familia podemos aplicarlo. El estructuralismo, donde podemos jugar en la vida cotidiana también como lo podemos aplicar, ¿verdad? Incluso en organizaciones que digamos, hay una asociación, un representante, un secretario, lo podemos fácilmente describir con muchos ejemplos y así poder desarrollar y poder potencializar esta área del conocimiento. Muchas gracias por su atención prestada. Esto ha sido todo de mi parte y saludos.